Gustaría que relatara algo que les quiero contar, pero quiero que sea anónimo porfis. Sería por el año 94 que mis padres compraron un terreno, era amplio y tenía tan solo un deteriorado cuarto de baño al fondo del mismo. Poco a poco comenzaron a levantar muros y techos, sin embargo desde que llegaron a vivir ahí cosas malas les sucedieron. En ese entonces aún no nacía. Cuando se cambiaron al terreno mi mamá estaba embarazada de mí, pero falleció en extrañas circunstancias cuando aún era niña. Recuerdos de mi infancia tengo pocos, a excepción de uno en particular que aún sigue atormentándome. En una ocasión mi papá me regaló una muñeca que hablaba y se reía. Incluso le dabas de comer y te daba las gracias, era de baterías. Una noche recuerdo que me despertó la risa chillante de la muñeca, una sonrisa electrónica que después de un rato te daba escalofríos. Yo me paré intentando apagarla y me regresé a acostar. Enseguida vuelvo a escuchar las carcajadas de la muñeca, pero esta vez se para mi hermano y le quita las pilas. Nos acostamos y apenas estábamos agarrando el sueño cuando se vuelve a escuchar las risitas. Era demasiado, nos asustamos y mi hermano toma la muñeca y la guarda en un ropero. Por la mañana, la saca y la comienza a despedazar, los restos los tiró a la basura y nunca más volví a tener o pedir muñecas. Al entrar en mi adolescencia pude experimentar con más claridad ciertas cosas que ocurrían donde vivíamos. En ese entonces ya teníamos una casa bien cimentada en el terreno que mis papás habían comprado. Mi vida transcurría de manera monótona y llegar a mi casa me deprimía a veces. Mis estados de ánimo eran cambiantes. Yo lo atribuía a situaciones de mi edad, pero había algo más que no sabía explicar. Continuamente al llegar a mi casa, veía niños correr por el patio y a veces de noche, escuchaba sus risas alrededor de la casa. Yo les decía a mis hermanos si habían escuchado, ellos afirmaban que sí, pero pensaban que eran niños de la colonia. Había muchos por los alrededores, sin embargo, y cansada de juegos, salía para regañarlos y correrlos y jamás vi nada, tan solo obscuridad y focos encendidos a lo lejos de las demás casas. Una noche, jugábamos mis hermanos y yo a la lotería. Entre risas y bromas nos la pasábamos bien esperando ganar cada que nombraban una carta. Estábamos tan atentos en ganar que de pronto la algarabía fue interrumpida por un extraño lamento. Todos nos quedamos viéndonos, pensábamos que nuestra imaginación nos había engañado, pero estuvimos pendientes de los ruidos exteriores y de pronto otra vez, un grito de mujer. Era lastimero, como si alguien le estuviera haciendo daño. Nos pusimos alerta y corrimos a asomarnos a la ventana. Teníamos más curiosidad que miedo. El perro, un bull terrier, comenzó a ladrar frenéticamente a algo en la oscuridad. Nosotros de principio pensamos que quizás algún ladrón se había metido a robar, era algo común en esa colonia, pero no vimos nada. Pero uno de mis hermanos notó algo extraño en el comportamiento del perro, ladraba nervioso pero a algo en la pared. Nosotros no veíamos nada, pero el animal parecía que sí lograba percibir algo, porque rasguñaba y lanzaba mordidas a la pared. Decidimos alejarnos de la ventana y tratar de olvidar todo. Comenzamos a guardar las tablas y las fichas de la lotería y de pronto la luz se va y se escucha de nuevo el lamento, pero esta vez afuera de la ventana. Todos gritamos con miedo y nos abrazamos temblando. La luz volvió y los ladridos del perro continuaban. Esa noche tuvimos todos dificultades para dormir, no podíamos, estábamos esperando que en cualquier momento se volviera a escuchar el lamento. El perro lo tuvimos que meter a la casa para que se calmara y poco a poco nos quedamos dormidos. Decidimos alejarnos de la ventana y tratar de olvidar todo. Comenzamos a guardar las tablas y las fichas de la lotería y de pronto la luz se va y se escucha de nuevo el lamento, pero esta vez afuera de la ventana. Todos gritamos con miedo y nos abrazamos temblando. La luz volvió y los ladridos del perro continuaban. Esa noche tuvimos todos dificultades para dormir, no podíamos, estábamos esperando que en cualquier momento se volviera a escuchar el lamento. El perro lo tuvimos que meter a la casa para que se calmara y poco a poco nos quedamos dormidos.
Por la mañana fui la primera en despertar y me metí a bañar, aún estaba adormilada al correr el agua por mi cuerpo noté un pequeño ardor en mis piernas, al observar vi con estupefacción que tenía unos aruños, eran varios aruños delgados y poco profundos pero ardían, me revisé y pude notar que en mis brazos tenía varios moretones, eso me asustó mucho y durante todo el día pensaba que me había pasado, sin tener una respuesta clara aunque fuera descabellada. A partir de ese momento, todos comenzamos a ser acosados por cosas extrañas dentro de la casa, escuchábamos ruidos raros como quejidos, por las noches algo arrastraba las sillas del comedor, las risas de los niños seguían poniéndonos a todos nerviosos, y lo peor, las canicas, durante la madrugada, despertábamos con un sonido molesto de canicas caer y botar por el piso, nuestra cordura comenzaba a jugarnos bromas macabras, porque entre las sombras de los rincones veíamos salir cosas sin forma definida. Para nuestra fortuna todas esas manifestaciones no tenían consecuencias negativas en nuestra forma de vida, a excepción de las lesiones en la piel o ataques de nervios durante la madrugada al escuchar las canicas correr, todo parecía relativamente tranquilo, con el tiempo fuimos acostumbrándonos y fueron muchos sacerdotes y brujos a tratar de bendecir el lugar a petición de mi padre, que tiempo después que empezaron estos eventos, murió. Yo me salí de esa casa cuando me casé, pero mis hermanas, sus esposos y mis sobrinos aún siguen viviendo ahí. Cada que las visito, en cierta parte de la conversación surgen pláticas de los fenómenos, ellas continuamente sueñan con algo que las acosa. Yo en lo particular al entrar en esa casa, siento una fuerza que me observa desde todos lados, me siento incómoda, a veces he podido sentir un aliento atrás de mi oreja, algo que respira y que mueve mi cabello de la nada, nunca he podido estar sola en ningún cuarto. Incluso pido a mis sobrinos que me acompañen al baño, el miedo en la actualidad aún me persigue al visitar la casa de mis hermanas, y más aún por una escalofriante revelación que me hizo mi hermana hace algún tiempo. Después de que me fui de esa casa, ella fue con una supuesta señora que le leía las cartas, le dijo a mi hermana que ese solar en particular estaba maldito, que tenía una aura muy negra que lo invadía. Ella supo por dichos de los lugareños que durante un tiempo vivió ahí una familia, la mujer practicaba la brujería y hechizos para dañar a las personas, pero con tan poco conocimiento y experiencia que el esposo la terminó dejando con sus 2 hijos, en un arranque de despecho y coraje arremete con odio en contra de los niños al menor de 5 años lo mató, reventándole la cabeza con un bloc, mientras que al otro lo asfixió con una almohada mientras dormía. La señora al ver la magnitud de sus actos, tomó la decisión de ahorcarse, colgándose de un árbol de mango que había en la propiedad. Empecé a atar cabos, los niños que escuchamos todos eran quizás las almas errantes de ellos deambular por el terreno al no tener descanso por morir violentamente a manos de su propia madre, y los ataques y visiones de sombras eran de la señora que también merodeaba entre las sombras, pero había algo más, algo maligno que no dejaba que prosperara nadie que viviera ahí. Tiempo después nuestro hermano nos confirmó los dichos de aquella señora, pero complementó la versión con algo todavía más siniestro, la mujer que mató a sus hijos tenía pactos con el demonio para hacer sus brujerías, al hacer eso abrió portales que aún seguían abiertos y que por ahí cosas malas salían para atormentarnos. No quise saber más de eso, todos mis hermanos sabíamos que mientras viviéramos en ese terreno nada nos saldría bien. Yo me salí antes de ahí, pero ellos tomaron la decisión de vender la casa y salirse. Creo que es la mejor decisión que pudieran haber tomado, alejarse de todo ese horror que nos persigue desde que mis padres llegaron a habitar ese terreno y cobró sus vidas. Basada en hechos reales.